Hoy te traigo tres acciones muy lindas para que analices en el mes de marzo. Dos de ellas las tengo dentro de mi portafolio de inversión. En este video no te voy a decir si debes comprar esas acciones o en caso de que tengas, comprar muchas más. Te daré información más importante que esa. Te doy $40 y me dices que es... Bueno, 30. Analizaremos juntos los resultados que han venido presentando estas empresas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento? ¿Qué podemos esperar nosotros como inversionistas a largo plazo? La idea es que tú aprendas a invertir con datos y no basado en emociones, porque cuando inviertas tú en tus propias acciones vas a tener que hacer un muy buen análisis fundamental y eso es lo que va a determinar el éxito de tus acciones y la diferencia entre acciones que se pueden multiplicar por 2, por 3, por 4 o por 10, acciones que nunca van a despegar y quisiste invertir solo por tendencia. Y si llegaste a mi canal por primera vez, mi nombre es Nicola Verde y llevo 20 años invirtiendo en diferentes activos como te dejo en este video. Yo no soy un asesor certificado de corbata que se jacta de todo lo que ha crecido su portafolio pero jamás muestra ni sus resultados y te habla de acciones en las que ni siquiera invierte. Yo pongo mi plata donde pongo mi palabra. Tengo un empleo normal, al igual que tú, y sé lo que cuesta ganarse cada peso y cada dólar en nuestros países, especialmente latinos. Por eso, lo que ves en mi pantalla no son solo números, es mi propio plan para no depender de un jefe toda la vida. Si quieres ver cómo se mueve el dinero de verdad y cómo podemos invertir independientemente de nuestro empleo sin ser asesores certificados y sin haber estudiado siquiera finanzas, pero entendiendo muy bien qué es lo que hace cada una de las empresas y dándole tiempo al tiempo, porque eso significa la inversión a largo plazo, suscríbete a mi canal, comenta este video, comparte para que más personas lleguen a este tipo de espacios, más personas podamos invertir en bolsa de valores en Latinoamérica. De ese modo podemos cerrar la brecha de la pobreza en nuestros países. Y sin más carretazo, quédate aquí para las siguientes tres acciones que te vine a traer para el mes de marzo. Y la primera acción que te traigo el día de hoy es SoFi Technologies. Y doña Sofía, para quienes no entiendan a qué se dedica esta acción, es como el Nubank gringo, solo que con esteroides. Y cuando digo con esteroides no es porque sea una mejor aplicación, porque realmente Nubank es una aplicación preciosa, sino porque le presta y sus productos financieros, mejor dicho, los sacan personas que tienen un poder adquisitivo obviamente mucho mayor. SoFi se enfoca en personas que tienen un poder adquisitivo mucho mayor y de hecho algo que se llaman los Henrys. Los Henrys, así le dicen realmente. ¿Y qué carajos es un Henry? Un High Earner Not Rich Yet. Es decir, en español, una persona que gana bastante dinero, pero aún no es rica. Y esas personas ganan 150.000, $200.000 al año. SoFi se dedica a atrapar a esta gente desde muy joven, desde que entran a Harvard o a las universidades más grandes en las que llegan a estudiar estas personas y los atrapa desde muy jóvenes para acompañarlos durante toda su vida. Entonces este es el gran plus de SoFi. Lo otro, obviamente como Nubank te comenté, es una fintech, es decir, todo es totalmente desde el celular. SoFi vino a resolver esa necesidad a partir del 2011 y al día de hoy ha tenido un crecimiento los últimos 5 años de 41% en cuanto a sus clientes y llegó a tener ya 13 millones de clientes. Ahora, SoFi no solo es el banco, SoFi es el dueño de una infraestructura la cual usan otros bancos y esta infraestructura se llama Galileo. Galileo Technologies es una aplicación que compró SoFi hace unos años, la cual usan otra cantidad de bancos. Es decir, SoFi gana dinero por este hosting, llamémoslo así, porque otros bancos usen su infraestructura. Entonces, gana por los préstamos, también está ganando por prestarle Galileo a otras empresas. Adicional a eso, SoFi en el último reporte de resultados nos muestra que está generando un 38% más de ingresos netos ajustados con respecto al año 2024. Y estos ingresos ajustados han crecido al orden del 52% año 2022, 35% año 2023, 26% año 2024 hasta llegar al 38% al año 2025. Es decir, es una empresa que cada vez está generando más y más ingresos y eso también le lleva más utilidades. Adicional, estos 13 millones de miembros tienen en total entre 20 a 21 millones de productos activos. Es decir, cada uno de los clientes cuenta con más o menos dos productos. Puede ser una cuenta de ahorro, una cuenta de tarjeta de crédito. Yo soy inversor de SoFi. Esta empresa representa un 5% dentro de mi portafolio. De hecho, hace poquito que llegó a tocar los $18, aproveché a comprar tan solo 5 acciones más porque creo que puede llegar a bajar un poquito más y poder hacer compras un poquito más fuertes. También porque tiene una representación dentro de mi portafolio con la cual me siento bastante bien. Pero yo veo SoFi a unos muy buenos precios a futuro por su crecimiento. Acompáñame a ver.
qué tan bien le puede llegar a ir a SoFi y qué podemos estar esperando en los próximos años si somos inversores de SoFi o si en este momento empezamos a abrir una posición. Primero que todo nos dice cuál es el fair value de la acción. En este momento nos dice que es de $18.66. Está en este momento que graba el video a $19.02. Vemos que está un 1.89% sobrevalorada, tan solo un 1.89 cuando la llegamos a tener a $32, es decir, una sobrevaloración casi del 50%. Llegó a estar a $32. Ha tenido una caída de 40% y es una gran oportunidad. Vamos primero con los datos básicos. Es una acción que tiene 24.000 millones de dólares de capitalización bursátil, o sea, ya es una gran empresa. Vemos que tiene un beta de 2.18%. El beta es un indicador que nos dice qué tan volátil puede llegar a ser una acción con respecto al mercado. En este caso, SoFi llega a subir hasta el doble, un poco más incluso, es casi el 118% por encima de lo que sube el SP 500, pero cuando está baja también. Vemos el PE ratio, y si tú no sabes qué es el PE ratio, porque posiblemente es la primera vez que ves mi canal, te dejo un video muy bien explicado en el cual podemos saber qué es el PE ratio, que son los earnings per share o los beneficios por acción, y cómo estos nos ayudan a saber si una empresa está cara o está barata. Es uno de los indicadores, el más usado. Vemos que tiene un PE ratio de 48.32 veces beneficios. Vamos a ver con respecto a la industria en la que está SoFi, es un PER bastante alto y tiene un forward PE ratio de 23.64. Esto sí es bastante bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reportar muchas mejores utilidades esta empresa, que va a traer más dinero. Si nos vamos al income statement, vamos a poder ver cómo en el año 2017 estaba facturando 824 millones de dólares. Acá vemos que los datos nos los muestra en thousands, en miles, es decir, estos 824.000 no serían $824.000, sino 824 millones de dólares. Y vemos cómo actualmente, un poco menos de 10 años, ya está reportando 4.769 millones de dólares. Es decir, ha tenido un crecimiento bastante grande. Aquí nos dice de 478%. Vemos sus utilidades, el net income, estando en el último trimestre contable, en el TTM, en los últimos 12 meses, perdóname, es decir, del año 2025, en 481 millones de dólares. Estos 4.769 millones de dólares le quedan 481.000 millones de dólares, que es más o menos un 10.09. Si vemos sus basic EPS, o sea, sus beneficios por acción, vamos a fijarnos en sus EPS diluidos. Nuevamente, si este tipo de cosas no las entiendes, para no hacer extenso el video, en la descripción de este video, que vas a encontrar un video donde yo lo explico bastante bien, vemos que tiene 0.38 centavos de dólar por acción, de beneficio por acción. Es decir, cada acción está generando $0.38, lo cual pues vemos que es muy bueno con respecto a su historia, ya que vemos que desde el año 2024 esta empresa empezó a ser rentable. Pero recuerda, esto es la historia, esto es el pasado, lo que nos importa es los estimados de crecimiento que se espera en el caso de SoFi. Y en el caso de SoFi esperamos que para el año 2026 sus earnings per share, sus beneficios por acción crezcan un 44%, bastante bueno. Y sus revenues, sus ingresos, mira que incluso esperamos que bajen sus ingresos, pero que su net income sea mayor, que le quede más a la empresa. Ya vamos a ver después, para el año 2027, cómo vemos que sus ingresos crezcan al orden del 21%, 18%. Sí está un poquito costosa en cuanto a sus ratios financieros, pero supongamos que en este momento tiene un PER de 48.32 veces beneficios. Vamos a abrir una calculadora y vamos a decir 48.32 veces beneficios, los vamos a multiplicar por estos earnings per share, a lo que la compañía puede estar llegando en el año 2030, 1.26. Si lo multiplicamos por 1.26, tenemos que la empresa estaría en $60. Ojo, no estoy diciendo que la empresa vaya a estar dentro de 5 años en $60. Digo que si se sigue valorando a un PER tan alto, para que una empresa se siga valorando a un PER tan alto, esto es algo muy importante porque muchas personas realmente no entienden muy bien cómo funciona el PER. PER va muy relacionado con el crecimiento. Si nosotros vemos un PER de, no sé, 50, 60 o más, pero vemos que se esperan unos crecimientos del 10, del 15%, estamos viendo una compañía que posiblemente esté muy sobrevalorada, que se esté pagando mucho. Un caso de esto, por ejemplo, es Tesla. Tesla es una empresa que siempre he dicho que está en unas valoraciones muy locas, extremadamente locas. Un PER de 300 cuando no se espera que la compañía crezca tanto, pero siempre ha valorado a esos ratios financieros y eso es un peligro. Un caso contrario puede ser AMD, que AMD está en unas valoraciones de 70, 80 veces PER, pero se esperan unos crecimientos de 30, 40, 50% año contra año.
Son unos crecimientos muy, muy buenos. En este caso vemos que son unos muy buenos crecimientos si la comparásemos con otra empresa. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner otro tipo de bancos. Vamos a poner, por ejemplo, Bank of America. Vamos a poner JP Morgan. Por ejemplo, estos dos bancos son dos bancos tradicionales gigantes de los Estados Unidos, que obviamente si vemos por capitalización bursátil, se llevan con toda a SoFi Technologies. Están en el mismo sector, Financial Services. Mira los PE ratios a los que están tradeando estas acciones. 12 veces, 15 veces. ¿Cómo está su sector? El sector está a 18.76 veces beneficios. Una empresa a la que está tradeando a un PER muy alto, para mí, yo no lo voy a negar, de hecho, son unas valoraciones muy exigentes, pero lo que vamos a ver es si valen la pena esas valoraciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar cuánto se espera que crezcan cada una de las acciones, estimate revenues growth, esto es a 5 años. Esperamos que SoFi crezca 7%, mientras que esperamos que Bank of America y JP Morgan decrezcan. Pero estamos esperando que sus earnings per share crezcan los próximos 5 años al 24%. Mira lo que esperamos de Bank of America, 11%. Mira lo que esperamos de JP Morgan, 8.19%. Ese PER sí puede estar muy bien justificado acorde a los crecimientos que estamos esperando. En esta herramienta podemos mirar el cálculo del crecimiento compuesto anual. Nosotros aquí vamos a poner el forward PE ratio al que puede llegar a estar esta empresa. Yo creería que 30 va a ser un PER de 30 al año 2029, año 2030, discúlpame. Vamos a tomar de esta herramienta al año 2030, que nos dice que pueden llegar a ser sus earnings per share, sus beneficios por acción. Dice que 1.26. Vamos a tomar un 10% de margen de error. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente no lo logren por 10%. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.9. Esto nos da 1.13 dólares por acción. Vámonos a esta herramienta a poner aquí 1.13, 1.14. De hecho, sí. Bueno, 1.134, 1.134. Pongámoslo exactamente. Y tendríamos un retorno de 12.46% con un PER de 30 veces beneficios. Pero si esta empresa crece al ritmo que se plantea, que era más o menos 25, 1.25, tenemos un retorno de 14.67% año contra año. Ahora, si el mercado la valora a un PER muy similar al que está ahorita, que me parece bastante alto, pero supongamos 40 veces beneficios, porque igual se plantea que a los próximos años siga y siga creciendo, pues ya tenemos un retorno muchísimo mayor. Los analistas nos dicen a un año que la empresa puede llegar a estar en un caso promedio, un average case, a 26 dólares, es decir, un 39% por encima del valor actual, un precio alto, un high price target a 38 dólares, es decir, un crecimiento casi del 100%, y los más pesimistas nos hablan de que puede llegar a estar 36% por encima de su valor actual, es decir, en este momento estaría sobrevalorada, estando a 12 dólares por acción. Estos son análisis simplemente que uno puede ver para ver qué dicen los analistas a un año. Los análisis que yo hago es a 5, 10, 15 años. Entre más años, mucho mejor. Y creo que SoFi es una empresa bastante interesante. ¿Qué crees tú? Y la segunda compañía que te traigo el día de hoy es ServiceNow. Una software as a service. Es decir, un tipo de compañía que presta un software a, digamos, además empresas y les pagan por el uso de su software. ¿Y qué es lo que hace ServiceNow? Te explico. Las empresas necesitan enviar emails, tener tracking, es decir, tener el rastreo de los correos que llegan, necesita tener una cantidad de Exceles, llamadas para pedir cosas y generalmente las empresas no van a usar un Excel para cada una de las cosas. Bueno, yo creo que si eres Bancolombia sí, por eso se les debe caer su plataforma cada 5 segundos. Que a un empleado se le rompió la laptop, que un empleado necesita nuevas vacaciones, que un desarrollador necesita acceso a cierto recurso específico. ServiceNow les ayuda a las empresas a gestionar todo esto, todos estos tickets. ServiceNow es el sistema operativo de las empresas. ServiceNow es el core de que muchas empresas funcionen, de sus flujos de trabajo, como le llamaríamos en inglés, sus workflows. Y ServiceNow históricamente ha cobrado por licencia, es decir, la empresa X, llamémosla Microsoft, contrata los servicios de ServiceNow y si Microsoft tiene, no sé, 20.000 empleados, tiene que pagar 20.000 licencias. Y allí es donde viene el temor en este momento de Anthropic, la inteligencia artificial y todos estos agentes que, bueno, hacen y deshacen de todo, que se promete o dicen los resultados que pueden hacer el trabajo de 10 personas. Es decir, una sola licencia pagada puede hacer el trabajo de 10 personas. Si ServiceNow factura por licencia, pues en teoría bajaría muchísimo sus ingresos. Entonces, Nico, ¿por qué nos estás sugiriendo ServiceNow como una buena alternativa de inversión? Algo anda mal. Pues porque sencillamente la inteligencia artificial para mí no va a poder reemplazar a ServiceNow. Al contrario, va a tener que integrarse y ya ServiceNow está integrando ChatGPT y Cloud AI. Porque ServiceNow tiene años
10, 20, 30 años de históricos de las empresas. La inteligencia artificial de por sí, los modelos de inteligencia artificial pueden ser muy rápidos, muy inteligentes, pero sin la información, sin la data, no son absolutamente nada. Imagina un banco que contrata a ServiceNow. El banco decide contratar esos nuevos agentes de inteligencia artificial de Anthropic AI y el gerente de la empresa programa a uno de sus agentes para decirle, vení, págale $10,000 a dicho cliente o incluso mucho más, exageremos la cifra, $1,000,000, pásalo de tal lado a tal otra cuenta. Resulta que la gente tiene que hacer esto todos los meses y lo hace de una manera súper rápida. Pero, ¿y si se equivoca? Ahí es donde ServiceNow es una herramienta muy potente, porque ServiceNow es una herramienta que le permite a las empresas tener control absoluto de qué permisos tiene una persona. Si, digamos, comete un error una persona humana o no, pues bueno, hay un proceso muy largo, pero un agente de inteligencia artificial entra, hace y chao. Y si se equivocó, ¿dónde quedó el registro? Ahí es donde ServiceNow es bastante importante. ¿Y qué pasa si llega a equivocarse el agente de inteligencia artificial? Pérdida de dinero, demandas millonarias, gerente en la cárcel. La inteligencia artificial no va a reemplazar todo. La inteligencia artificial es una herramienta que llega para quedarse en el mundo y para ayudarnos y obviamente movernos en torno a esta herramienta. Segundo, porque si nos basamos en los datos que reportó ServiceNow el pasado 28 de enero, nos dice que esta empresa no está muriendo ni siendo reemplazada. Todo lo contrario, la empresa nos muestra al Q4 del año 2025 un crecimiento del 25% de sus usuarios año contra año. Adicional, ¿qué clientes tiene ServiceNow? Clientes del calibre de Disney, Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, Coca-Cola, Uber, entre otras grandes empresas. Año contra año, lo que nos reportó ServiceNow es que el 98% de los clientes renuevan sus suscripciones. 98% de los clientes los logran retener. Entonces, ServiceNow no es una herramienta tan fácil de sacar de tu sistema, no es tan fácil de sacar de tu empresa, de reemplazar. Es como querer reemplazar el cableado eléctrico de todo un edificio, pero con la luz prendida, con la electricidad, digamos que prendida. Es casi imposible. ServiceNow ya tiene 603 clientes que le pagan más de $5,000,000 al año. Y ha venido creciendo año contra año, mostrándonos que en el Q4 del año 2023 eran 420 clientes de este calibre. Lo que nos presentaron en su último trimestre contable, los ingresos por suscripciones de la empresa, que son de $12,883,000,000, creciendo un 21% con respecto al año anterior. Adicional a esto nos muestran algo que le llaman el Current RPO, que serían los Remaining Performance Obligation. Y bueno, ¿y qué es esa vaina? Prácticamente contratos que ya ServiceNow tiene firmados con una gran cantidad de empresas a los próximos 12 meses. Si nos volvemos a la gráfica que nos presentan en su reporte de resultados, este ítem creció un 25%. Espera que en el año 2026 su guidance, es decir, su guía para lo que resta del año, sea un crecimiento del 21,5%. Todavía estamos viendo crecimientos de ServiceNow de 2 dígitos, de hecho de más de 20%. Entonces no creería que es una empresa para asustarnos, antes creo que es una gran oportunidad y acompáñame a mostrarte tus ratios financieros, cómo podemos valorar esta empresa ya a nivel cuantitativo y qué podemos esperar de esta empresa a futuro si invirtiéramos en este momento. Si nosotros vemos la página de Smart Investor Tool, nos dice que está infravalorada, un poquito altas sus valoraciones. Vamos a ver unas valoraciones exigentes, pero unas estimaciones de crecimiento también brutales, una capitalización en el mercado de $105,000,000,000, un PE ratio ya bajo de 60 veces beneficios, igual 59,67, muy alto, pero miremos su forward PE ratio, lo que esperamos los próximos 12 meses, 33,94 veces beneficios, es decir, nos va a traer unos earnings per share, unos beneficios por acción muchísimo, muchísimo más altos. ¿Cuál es la magia de mirar el forward PE ratio? Es asumir que el precio se va a quedar totalmente quieto, cosa que pues es imposible, pero lo asumimos y cuando asumimos que el precio se va a quedar quieto, lo único para que el PER baje es que la parte de abajo, que sería la división de los EPS, suba. Recuerda, si esto no lo entiendes, te dejo en la descripción de este video un video explicándote cómo analizamos el PER, cómo es que miramos esto para las acciones, para las empresas, para saber cuál puede llegar a ser su crecimiento. Entonces, tenemos unos earnings per share de $1,67. Vamos a ver cómo han venido creciendo sus ingresos año contra año. Mira, ha crecido desde el 2016, los últimos 10 años, ha crecido 854% en sus ingresos. Crecimientos del 38, 39, 34%. Una barbaridad lo que ha venido creciendo ServiceNow, pero vemos como su net income, sus utilidades, sí han tenido unos márgenes mucho más grandes. Por ejemplo, año 2023 creció 432%. Ahora, si vemos sus earnings per share, que es lo que más nos interesa a nosotros, vemos que en este momento están casi al nivel del 2023. Lo que pasa es que creció del 2022 al 2023, creció muchísimo.
Por eso yo creo que las valoraciones son un poco altas, pero lo que se estima que crezca esta empresa es una maravilla. Se estima que crezca al año 2030 a casi $6 por acción. Año 2026 que crezca un 34%, 30 2027, 28 2028, 23, 24% 2029 y 26% 2030. O sea, tenemos unos estimados muy altos. Eso obviamente contrasta con su alto PER, pero vemos que está mucho más barata con respecto a ella misma. Lo que pasa es que estaba cotizando a 225 veces PER. Por eso ese tipo de evaluaciones a mí no me gustan. A veces puede salir bien. Hay gente que dice, no, pero es que usted invierte en empresas que están cayendo y están a la baja. No, yo invierto, obviamente, hay que comprar el buy the dip, es importante, en empresas de calidad y en empresas que tienen unos ratios de valoración muy buenos. 60 veces beneficios todavía me incomodaría un poco para mí como inversor. Yo te vengo a traer esta acción que no tengo en mi portafolio, pero con las estimaciones de crecimiento que se ven y con la adopción que tienen las empresas de ServiceNow, creo que esta valoración vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque tenemos crecimientos muy, muy grandes. En sus earnings per share estamos hablando de crecimientos muy altos, por encima del 25%. Estimado de crecimiento de próximos 5 años, 28%. Y de los próximos 10 años nos hablan de un estimado entre el 20 al 25%. Si nosotros miráramos en la herramienta que nos dice cuál podría ser el crecimiento anual ponderado, yo me sentiría cómodo como inversor, yo con un PER de 40 veces beneficios para una empresa que está creciendo a ese ritmo, sí. Ahora vamos a suponer nuevamente, como hicimos con SoFi, que en el año 2030 no va a lograr los $5.92 por acción. Vamos a tener en cuenta, vamos a, digamos que a suponer que se descacha por un 10%, es decir, ese 10% de margen de error que siempre tenemos que tener. Aquí solo te traigo, digamos que un análisis base case, por así decirlo, el caso promedio en el cual, bueno, tenemos que tener un margen de error. Tenemos entonces que serían $5.33 por acción. Cuando vamos a reemplazar acá $5.33 por acción con un PER de, como te digo, 40, yo me sentiría por mucho 45, me sentiría como si sus estimados de crecimiento dentro de los 5 años siguen siendo así de brutales, pues puede ser también un PER igual de grande. Pongámosle 40 veces beneficios, lo cual creo que está bastante bien. Tendríamos un retorno del 18.28%. Ahora, si nosotros vemos qué dicen los analistas, 44 analistas la han analizado en Market Screener, dicen que en el peor de los casos lo ven a $115 en un año, un crecimiento del 10%, con lo que ha caído más o menos un 14%. El caso promedio estaría a $188, un crecimiento del 80%, y el caso más alto, 149% de crecimiento, $260. Esto es lo que dicen entonces los analistas de ServiceNow. Es una empresa para mí bastante interesante, de las más interesantes dentro del software, no de las mejor valoradas, pero sí porque esta es la que tiene un potencial o un tema cualitativo mucho mejor, la que es mucho más compleja de llegar a reemplazar. Está penetrada en casi todas las grandes empresas que tú conoces a nivel mundial. Entonces, por ende, creo que es una empresa muy interesante. Unas valoraciones muy fuertes, pero muy interesante. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Y la tercera acción es la gemela colombiana de SoFi. Y te vengo a hablar de Nubank. Nu Holdings, una empresa que poseo acciones en ella, representa un 5% de mi portafolio, pero adicional a eso también soy cliente de sus productos y ahorro o invierto de manera pasiva con sus cajitas de ahorro. Esta es una empresa colombiana, bueno, realmente es una empresa brasilera, pero su CEO es David Vélez, un colombiano, así que así como la arepa nos pertenece, Nubank también. ¡Ja! New Holdings nació en el año 2013 en Brasil, con una idea muy simple: eliminar tanta burocracia que existe dentro de la banca tradicional, hacerle la vida más fácil al cliente, adicional a eso, poder traerle más intereses y poder traerle unas mejores tasas también de interés a la hora en que pida préstamos, y todo bajo una idea tecnológica. Nubank es una fintech. Hoy esta empresa está en Brasil, México y Colombia y ya supera los 100 millones de clientes, lo cual la convierte en la fintech más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Nubank ha tenido un crecimiento en sus ingresos desde que salió a bolsa de más de 42 veces, es decir, más de 4.200%. Adicional a eso, desde el año 2023 reportó por primera vez unos ingresos por acción positivos, es decir, desde el 2023 esta empresa genera utilidades por acción. En el año 2021, Nubank nos reportaba
un total de 48 millones de clientes, un crecimiento de hecho del 73% con respecto al año 2020. En el año 2022 nos mostró un crecimiento del 82%, es decir, 70 millones de clientes. A hoy tenemos un crecimiento cercano al 83% año contra año en su cantidad de clientes y un total de 127 millones de clientes. Su utilidad bruta adicional a eso crece 70% año contra año, pasando de 224 millones de dólares a 1.815 millones de dólares al último reporte financiero en el año 2025. Asimismo, sus ingresos han crecido a una tasa del 73%, pasando de 481 millones de dólares en el año 2021 a 4.173 millones en el año 2025. Si miramos únicamente su Q3, si lo miramos anual, esto es mucho más, llega casi a los 13.000 millones de dólares. Nubank es una empresa que está cotizando más o menos a unos 28, 30, 32 veces beneficios, un poquito alto para su sector, como vamos a ver en el siguiente análisis. Esto significa que Nubank está cara o está barata. Vamos a descubrirlo. Y Nubank en este momento está a 16 dólares, 16.19 en el momento que estoy grabando el video. Tenemos que su fair value estaría alrededor de los 35 dólares si nos basamos en el modelo de los earnings per share. Vemos que tiene una capitalización bursátil de casi 78.000 millones de dólares. Es una acción que tiene un beta de 1.08, es decir, tiene cierta volatilidad, pero no tanto con respecto al mercado. Un P/E ratio de 30.79 veces beneficios y su forward P/E ratio se estima que vaya a bajar a 27.31. Vemos que tiene unos EPS, earnings per share o beneficios por acción de 0.51 dólares. Vemos que Nubank empezó a crecer bastante desde el año 2023, que por primera vez fue rentable. Vemos como del 2022 al 2023 creció un 382%, 86% año 2024 y 26% en lo que lleva de los últimos 12 meses. Adicional a eso podemos ver sus ingresos. Miren, sus ingresos se han multiplicado por 42 veces. Ha tenido muchos mayores ingresos que lo que ha tenido SoFi, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, 2019 creció 85 veces, en el 2022 creció 198% y concuerda mucho con el momento en el que llegó, obviamente, a Colombia y ese mercado, obviamente, le ha abierto muchísimas puertas. Si bien Brasil es donde tiene la mayoría de sus ingresos, pero se ha venido consolidando mucho en Colombia y en México también. Vamos a mirar qué es lo que se espera, cuáles son sus expectativas de crecimiento para el año 2025, para el reporte. Esperamos que cierre con 0.59 dólares por acción. Si nosotros cogiésemos ese ratio, los ratios a los que está valorando en este momento, que son 31 veces beneficios, y multiplicáramos por los estimados de crecimiento del año 2025, que sería 0.59, tendríamos que la acción estaría en 18.29. Obviamente, si se sigue valuando las mismas valoraciones. Vemos que el sector está en 18.23. Recuerda que con SoFi te mostré cómo, digamos, está valorado JP Morgan o, por ejemplo, Bank of America u otros bancos que son mucho más tradicionales. Lo que pasa es que al ver los estimados de crecimiento de estos bancos, pues no van a crecer a la misma tasa que estos neobancos. Entonces, es lo que tenemos que ver si se argumenta, por así decirlo, estos crecimientos. Y vamos a mirarlo, de hecho, con los estimados de crecimiento. Si nos paramos en el año 2026, esperamos que los earnings per share, los beneficios por acción, crezcan 42%. Luego crezcan en el año 2027 un 32%, 55% y un 7% para el año 2029. Hay un inversor muy famoso que se llama Peter Lynch, que él nos hablaba de que no solo teníamos que ver o no solo tenemos que ver el PER comparado con el sector, sino que tenemos que ver el PER, obviamente comparado con sus estimados de crecimiento. Si nosotros cogiéramos, por ejemplo, el PER que tiene Nubank y lo dividiéramos en los estimados de crecimiento de los próximos 5 años, si esto nos da menor a 1, estamos hablando de una empresa que está infravalorada. Es decir, que por su crecimiento tenemos una gran oportunidad. Y este es el caso de Nubank, porque si nosotros cogemos esos 31 veces beneficios y vemos que la página nos dice, en este caso vamos a confiar en la página, que va a crecer a 36% los próximos años, tenemos un valor menor a 1. ¿Qué significa ese valor menor a 1? Que ese PER que se está pagando está totalmente justificado. Y reitero el caso de Tesla, que lo mencioné cuando evalué la acción de SoFi. Tesla tiene unas valoraciones de 350 veces beneficios. Entonces tendríamos que esperar que mínimo crezca 100, 200, 300 veces, 300% año contra año los próximos 5 años. Y cuando vemos, sí, se espera un crecimiento de 40, 45% en Tesla, pero no para esas valoraciones tan altas. Si nosotros nos vamos a la calculadora
que nos ofrece esta herramienta, pongamos un PER, un Forward PE Ratio de 30 veces beneficios. ¿Y de dónde sale este 1.85? Mismo caso que las dos acciones anteriores. Si nosotros nos vamos a los estimados de crecimiento para el año 2029, nos dicen que estarían 1.85. Pero ojo porque aquí tenemos 2026, 27, 28, 29, son 4 años. Tendríamos que actualizar en esta herramienta la cantidad de años, que sería 4, no 5. Y al calcular, tendríamos un retorno de 36% y el valor final de Nubank en 55. Creería yo que un PER de 20 veces beneficios estaría mucho mejor, más ajustado a esta industria. Y vamos a suponer que tampoco logra los 1.85. O de hecho, que logra el 1.85, pero vámonos a 5 años. Vamos a calcular e igual nos da un retorno del 18% año contra año. Es decir, si ahorita yo compro acciones a $16.18 que está la acción más o menos, en 5 años tendría $37. Si nosotros vemos que dicen los analistas, vámonos a la página de Market Screener y acá podemos ver que 18 analistas han, valga la redundancia, analizado esta acción. Los más pesimistas nos están hablando de un precio de $17. Es decir, en este momento la tendríamos barata. Incluso no se ha actualizado la página porque hoy ha estado bajando la acción. El caso promedio sería el average target price, sería casi $20. La gente más optimista, los analistas más optimistas nos están diciendo de un crecimiento de 25%. Simplemente como para ver qué nos dicen los analistas. Creo que es una acción muy buena, es una acción que ha crecido mucho, productos que yo he adoptado, productos que le he sugerido a mi familia, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, que les ha gustado bastante las cajitas. Hay otro tipo de productos, por ejemplo, aquí en Colombia, que te permiten invertir en renta fija, porque lo hemos usado mucho para inversión en renta fija. Es decir, depositar un dinero y ganarnos algo, un porcentaje mucho más de lo que cualquier banco tradicional nos puede dar sin hacer mayor esfuerzo. Sin embargo, Nubank es la más confiable para mí. Es el mejor neobanco que existe actualmente en Colombia. Es una de esas plataformas que tiene mística. Es una de esas marcas que llega con su mística que a veces uno no entiende mucho, como Apple, como Nike, pero que cuando empiezas a ser usuario lo empiezas a entender. Entonces creo que no solo como usuario, seguiré siendo usuario de Nubank, también seguiré siendo accionista y posiblemente después de su reporte de ganancias, viendo si nos da oportunidad de compra, ya que hoy ha bajado un 8%, un 7%, hoy lunes 23 de febrero compraría más acciones. Hasta aquí este video donde te traje estas 3 muy buenas acciones, 2 de ellas que están dentro de mi portafolio. Déjame en los comentarios qué te parece, qué te parecen estas acciones. ¿Tienes alguna de estas empresas dentro de tu portafolio? ¿Antes las habías analizado? Déjame también en los comentarios qué otra acción te gustaría ver dentro de mi canal. Comparte el video, dale like y suscríbete al canal. Solo de este modo puedo llegar a más y más personas. No siendo más, te dejo hasta acá. Un saludo y nos vemos la semana siguiente. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.